con todo respeto, ¿verdad? Yo sé que hay muchos católicos que ya están aceptando a Cristo. La Biblia fue cerrada, así fue cerrada por el Vaticano en el año 375, cuando el emperador Constantino dice que se convierte y absorbe el cristianismo como religión oficial. Esto forma parte de la historia cristiana y lo podemos hablar. Y desde el año 375, escúchenme, hasta 1961 y 62, en el Segundo Concilio Vaticano, fue el Papa Juan XXIII, de los mejores papas que ha habido, es el primero en que comenzó a leer la Biblia, porque se... Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia y les traigo un análisis más. Como ya se dieron cuenta, estaremos analizando este videoclip de este predicador Armando Alducín, mexicano. Y bueno, parece ser que él es el fundador de su propia iglesia que inicia en los 80s en México. Y bueno, en esta ocasión él está haciendo algunas declaraciones sobre la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, y algunas afirmaciones muy serias, ¿no? Sobre una supuesta prohibición, una supuesta supresión de la Biblia que, según dice él, duró 1800 años. Y él, interesantemente, nos da fechas que de hecho son erróneas las fechas que da. No solo la premisa es falsa, sino nos da fechas equívocas y traza esto desde Constantino hasta el Papa San Juan XXIII en los 50s. Pero bueno, vamos a estar analizando lo que él tiene que decir. Si eres nuevo en nuestro canal, te invito a que te suscribas, haz clic en la campanilla y escoge la opción de todas las notificaciones para que puedas recibir los avisos. Y también les invito a que le den like y también compartan este video en sus redes sociales para poder llegar a más personas. Muy bien, hermanos, pues lo que vamos a hacer es que vamos a regresar el video y lo vamos a estar analizando paso a paso. Repito, es un predicador mexicano, Armando Alducín, que inicia su propia iglesia en los 80s. Me llamó la atención que él terminó sus estudios de teología recientemente, hasta el año 2014. Hasta el año 2014 es que él recibe su certificado, ¿no? de estudios terminados. Eso me llamó mucho la atención, pero bueno, solamente como detalle curioso. Vamos a comenzar, vamos a regresar y estaremos pausando el video para hacer algunas observaciones, algunos comentarios y por supuesto algunas aclaraciones. Así es de que vamos a volver. Con todo respeto, ¿verdad? Yo sé que hay muchos católicos que ya están aceptando a Cristo. La Biblia fue cerrada, así fue cerrada por el Vaticano en el año 375. Bueno, cuando yo comencé a ver este video y él está hablando de que la Biblia fue cerrada, por un momento pensé que se estaba refiriendo a el canon de la Biblia. Pensé que se estaba refiriendo a que efectivamente ha sido la Iglesia Católica la que cerró el canon bíblico, la que definió, la que nos dio la lista oficial de los libros que deben pertenecer a la Biblia. Pero no se está refiriendo a eso. Como lo vamos a estar viendo, él habla de una supresión, de una prohibición de la Biblia. Él dice que la Biblia fue escondida por la Iglesia Católica y que no permitía que los cristianos tuviesen acceso a las Sagradas Escrituras. No sé si notaron, pero él dice que el emperador Constantino cerró la Biblia en el año 375. Cosa interesante, hermanos, ya que en el año 375 el emperador Constantino ya había fallecido, ¿no? Como decimos, ya estaba 6 metros, no sé si son 6 o 3 metros bajo tierra, como según dice la expresión, pero en otras palabras ya estaba sepultado, estaba muerto.
pero él dice, ¿no?, que esto ocurre en el 375. Entonces ahí vemos una incongruencia con las fechas que nos proporciona. Y también algo muy interesante, hermanos. Él dice que fue el emperador Constantino el que cerró la Biblia. Tanto historiadores católicos como protestantes les pueden dar testimonio a ustedes. Simplemente basta tomar un par de tomos de historia de la iglesia para que uno se dé cuenta, hermanos, que todo lo contrario a lo que nos dice este predicador Armando Alducin, el emperador Constantino ordenó producir 50 copias de la Sagrada Escritura para que fuesen repartidas a los obispos que estaban a lo largo y ancho del mundo cristiano, para que ellos tuviesen precisamente acceso a la Sagrada Escritura, para asimismo que ellos pudiesen enseñar a sus fieles en sus diócesis, en sus parroquias, en sus comunidades. Eso es algo muy sabido. Les repito, incluso historiadores protestantes reconocen este gran logro de parte del emperador Constantino, que, como saben, abrazaría a la fe, más allá de que si fue un hombre realmente consagrado o no, más allá de las fallas que uno le puede encontrar a este emperador, pero ciertamente favoreció sobremanera la fe cristiana. Ciertamente no podemos negar su propio testimonio, que a él se le da una señal donde ve una cruz en el cielo y se le dice: con este signo, con el signo de la cruz, vencerás. Estando él en una batalla, él vence en esa batalla que ya se veía perdida, y él le da toda la gloria, todo el honor a Jesucristo, al cristianismo, y a partir de ese momento se ve un momento decisivo, al menos un cambio fuerte en la forma de proceder del emperador Constantino hacia los cristianos, hacia la iglesia. Y bueno, volviendo a lo que nos dice este predicador Armando Alducin, él dice todo lo contrario. Él dice que a partir de Constantino se cierra la Biblia, se suprime, se prohíbe, cuando todos sabemos, al menos los que nos interesa la historia y nos gusta aprender del pasado, sabemos que no, que el emperador Constantino, número uno, favorece al cristianismo, favorece la iglesia. Número dos, él manda producir 50 copias de la Sagrada Escritura. Algunos dirán, bueno, pues no son tantas, ¿no? Para el momento histórico, 50 copias de la Sagrada Escritura es algo enorme, ya que todo era a mano, los materiales costosísimos, el tiempo y los recursos humanos que se habían de emplear, era algo monumental. Y esto lo hace precisamente el emperador Constantino. De hecho, sería a partir de este momento de la historia cuando el emperador Constantino favorece el cristianismo, favorece a la iglesia, le da un estatus legal, y hay que decirlo, él no hace el cristianismo la religión oficial del imperio. Eso sería después, eso vendría con otro emperador, Teodosio. Pero bueno, él, como lo vamos a escuchar, él asume, ¿no?, que Constantino es el que hizo el cristianismo la religión oficial del imperio. Esto no es así. Pero bueno, vemos una gran contradicción. Bueno, vamos a escuchar una vez más, hermanos. Regresemos con este predicador Armando Alducin. Vamos a ver. Con todo respeto, ¿verdad? Yo sé que hay muchos católicos que ya están aceptando a Cristo. La Biblia... Se me había pasado por alto este comentario que hace al inicio. Dice: yo sé que hay muchos católicos que ya están aceptando a Cristo. Ahí ya tenemos pues una contradicción, ¿no? Hablar de un católico que ya está aceptando a Cristo, él está asumiendo que el católico es sinónimo de inconverso, que el católico es sinónimo de pagano, lo cual pues no tiene sentido.
un católico, históricamente hablando, un católico practicante es un cristiano. De hecho, las frases que aún utilizamos en nuestros países de habla hispana, de habla castellana, hablamos de cristiano como lo que define nuestra cultura, nuestra identidad. Hablamos, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no han escuchado la frase háblame en cristiano? O como un buen cristiano, para hablar de una buena persona, un buen ciudadano. Pero él habla de católico como si se tratase de algo pagano, como si se tratase de una persona inconversa. Nada más para que vean cómo ellos manejan este lenguaje de una manera muy sutil. Dice, ya los católicos están aceptando a Cristo, como que si por 2000 años los católicos no creían en Cristo, no aceptaban a Cristo. Esto es una falacia. Es hacer una afirmación con una base que no se sostiene, con un fundamento que no tiene realmente una solidez. Pero bueno, vamos a escuchar, hermanos. Con todo respeto, ¿verdad? Yo sé que hay muchos católicos que ya están aceptando a Cristo. La Biblia fue cerrada, así fue cerrada por el Vaticano en el año 375, cuando el emperador Constantino dice que se convierte y absorbe el cristianismo como religión oficial. Esto forma parte de la historia cristiana. Entonces ahí está lo que les decía, ¿no? Él piensa que fue Constantino, el emperador Constantino, el que hizo del cristianismo la religión oficial del imperio. Eso es falso. Él solamente, y no fue en el 375 porque ya estaba muerto. Constantino en el año 313, junto con otro emperador, emitieron un edicto, un decreto, que se le conoce como el Edicto de Milán, donde se hacía que el cristianismo fuese reconocido como una religión legal permitida, dando libertad a los cristianos de tener sus cultos, de tener sus reuniones, y que ya no se les molestase, que ya no se les persiguiese, que ya no se les confiscase sus propiedades, sus templos, sus casas, sus lugares de reunión. Eso sucede en el año 313 con el Edicto de Milán, no en el 375, cuando ya estaba muerto el emperador, y mucho menos Constantino haría el cristianismo la religión oficial del imperio. Eso vendría décadas después de la muerte de Constantino, con otro emperador que es Teodosio. Pero bueno, continuemos, hermanos. Vamos a hablar. Y desde el año 375, escúchenme, hasta 1961 y 62, en el Segundo Concilio Vaticano, fue el Papa Juan XXIII, de los mejores papas que ha habido. Es el primero en que comenzó a leer la Biblia, porque se fue prohibida por más de 1800 años. Entonces ahí vemos esta gran mentira, ¿no? Yo aquí, atrás de mí, tengo Biblias. Es interesante porque él dice que a partir del emperador Constantino hasta el año de 1961-62, él se está refiriendo, está haciendo una alusión al inicio del Segundo Concilio Vaticano. Él dice que hasta esa fecha el Papa San Juan XXIII es que comienza. Es interesante porque da a entender como que si el mismo Papa San Juan XXIII antes de esta fecha no había leído la Sagrada Escritura, como que si no tenía conocimiento de la Sagrada Escritura, cosa que es falsa, completamente falsa. Pero dice que durante todos estos años, también dice 1800 años, no sé de dónde saca el cálculo de 1800 años, porque si él dice que es a partir del 375, si tú le sumas a 375 1800, no te va a dar, como dice él, 1961, 1962. Te daría, eso te pondría fácilmente alrededor casi el año 2200. Entonces yo no sé por qué él dice que son 1800 años, pero no solo eso. No solamente tiene errores en sus fechas, tiene errores en sus cálculos matemáticos, sino que la gran mentira que está diciendo, que la iglesia suprimió, escondió, él dice cerró, no sé por qué utiliza la palabra cerrar, pero bueno, suprimió, prohibió la Sagrada Escritura. Eso es falso. El mismo emperador Constantino
ordenó la producción monumental de 50 copias de la Sagrada Escritura. Para los que no lo saben, los expertos creen que el que nosotros conocemos ahora como el Códice Vaticano, los expertos creen que este famoso Códice Vaticano es el único sobreviviente de aquellas 50 copias que el emperador Constantino mandó producir para ser repartidas en toda la cristiandad. Entonces, ahí está una prueba. Si ustedes van al Museo Vaticano, ustedes podrán contemplar una de las copias que se cree que es la única sobreviviente de aquellas 50 Biblias que mandó producir el emperador Constantino. Entonces vemos aquí ya errores en fechas, errores en matemáticas, errores históricos y mentiras. Porque la iglesia, a pesar de que era muy difícil producir las Biblias, siempre era una especie de motor donde eran los mismos monjes los que se dedicaban a la vida contemplativa. Ellos eran los copistas, ellos eran los que se encargaban de preservar para todas las generaciones la Sagrada Escritura. Obviamente la imprenta no existía, obviamente la producción masiva, y aquí ya me refiero para poder darle una Biblia a todos los cristianos, eso era literalmente imposible, era una imposibilidad, ¿ok? Para que eso pudiese suceder, tendríamos que llegar hasta el siglo XVII, siglo XVIII, cuando en verdad las Biblias tenían un costo que ya era accesible para los cristianos de las bancas, por así decirlo. Noten que dije hasta el siglo XVII, siglo XVIII, incluso siglo XIX. Yo les estoy hablando de los 1700, los 1800, los 1900. Es cuando las personas de las bancas comienzan a tener Biblias. Aún si tú vas a las páginas de internet de coleccionistas de Biblias o simplemente a eBay, donde puedes encontrar Biblias antiguas, y buscas Biblias que sean de los 1800, te vas a dar cuenta que todavía tienen un gran tamaño. Las Biblias eran aproximadamente de este tamaño y eran incluso con pastas de madera, materiales muy caros, muy costosas y también muy grandes para ser cargadas a la iglesia, ¿no? Entonces, pero bueno, él nos dice que por 1800 años la iglesia prohibió, escondió, suprimió la Sagrada Escritura del pueblo, ¿no? De los cristianos. Esto es mentira. Él dijo que fue hasta el año 1961, 1962. Yo aquí tengo Biblias católicas. Tengo una que es del 53. Tengo otra que es del año 1956. Ahora, ese es el año de la edición, ¿eh? Ese es el año en el que se publicaron estas ediciones que yo tengo aquí conmigo en la oficina. Sin embargo, si tú preguntas, bueno, esa es la edición, pero ¿de cuándo es la traducción? La traducción es de finales de los 1700 y principios de los 1800. Me refiero a la famosa traducción de Félix, se le conoce como la Félix Torres Amat. Entonces, esto ya es a principios de los 1800, y esto era Biblias que los que podían tener acceso era para cualquier cristiano, no solo para los obispos, no solo para los nobles o los reyes, sino el que pudiese adquirir una Biblia lo podía hacer. Estoy hablando de una Biblia en castellano, no estoy hablando de una Biblia en latín. Antes de eso, por supuesto, ¿no? Ya si nos regresamos, está la famosa Biblia alfonsina y otras Biblias que han existido, ya sea parciales o completas. Pero esto él no lo va a decir. Él asume que durante, según él, 1800 años, los católicos, los cristianos, no conocíamos nada de la Biblia, no teníamos acceso a la Biblia, no escuchábamos la Biblia leída o predicada en las homilías. Eso es una mentira. Pero bueno, vamos a continuar escuchando a este predicador, hermanos. Prohibida que nadie la leyera y la escondían del populus, de la población. Y Juan... Esa es una gran mentira. Acaba de decir que la iglesia prohibió que nadie leyese la Biblia y que estaba escondida del populus, dice él, de la población.
El único periodo de la historia en el que la iglesia sí hizo una prohibición para que los laicos leyesen la Biblia, si mi memoria no me falla, fue en el siglo, no recuerdo si fue el siglo XII o XIII, en los 1100 y 1200, cuando una gran herejía que estaba azotando principalmente Francia, el norte de Italia y parece que partes de España, la herejía de los albigenses. Fue una herejía muy perniciosa que estaba contaminando a muchas comunidades cristianas, y durante un periodo de unos años sí se hizo una prohibición a nivel regional, no a nivel iglesia, como él lo dice. Él da a entender que esta prohibición o esta supuesta prohibición de 1800 años que nunca existió, que es algo que se le aplicó a toda la cristiandad, a todos los católicos, a todos los cristianos. Eso no es así, eso es falso. Y como les estoy diciendo, la única prohibición fue una prohibición breve, momentánea, y fue regional. Fue para combatir una herejía muy particular. Pero bueno, ya lo escuchan a él. Con todo respeto, con caridad cristiana se lo digo a este predicador Armando Alducín. No sabe usted lo que está diciendo y afirmando, y es una mentira. Pero bueno, hermanos, vamos a continuar. Abre la Biblia y comienza. Permítame regresar un poco para entender bien lo que acaba de decir. Y le escondían del populus, de la población. Y Juan 23 abre la Biblia y comienza. Dios mío, ¿verdad? Aquí está diciendo que el Papa, San Juan 23, según lo que dice él en el 61 y 62, comienza a leer la Biblia, ¿no? Y dice, él abre la Biblia y comienza a sorprenderse, ¿no? Incluso, pues, bueno, ya han visto los gestos que hace de sorpresa, ¿no? Dando a entender que el Papa nunca había visto una Biblia, nunca había leído una Biblia, y también dando a entender que las cosas que supuestamente el Papa San Juan 23 estaría encontrando en su lectura de la Biblia serían opuestas y serían muy distintas de lo que la Iglesia Católica cree y enseña. O sea, dando a entender que la Iglesia Católica no enseña la Biblia, que la Iglesia Católica enseña doctrinas diametralmente opuestas a la Sagrada Escritura, cosa que es falsa. Es muy popular entre grupos fundamentalistas. Recuerden que los fundamentalistas se diferencian de los protestantes históricos por ser más radicales, por tener un menosprecio de la historia, tener un menosprecio de la filosofía, el sentido común. Son grupos, son los que más, es de donde más florece el anticatolicismo. Los protestantes históricos, tales como luteranos, anglicanos, este tipo de protestantes, no es tan común que veas este anticatolicismo férreo que te vas a encontrar en las sectas más modernas, principalmente las nacidas en los Estados Unidos, de corte puritano, incluso pentecostales, bautistas, presbiterianos, de una línea muy dura. Critican y atacan bastante a la iglesia, y bueno, y otros grupos, ¿no? Ahora ya se pusieron de moda los no denominacionales, y bueno, como les dije al principio, este predicador Armando Alducín, él mismo fundó su propia iglesia en México en los 80s, aunque no terminó sus estudios de teología hasta hace una semana de años, ¿no? O sea, hace unos 7 años. En el 2014 es cuando recibe su título, ¿no? De estudiante de teología. Pero bueno, vamos a continuar, hermanos. Tantas cosas. ¿Y qué hace Juan 23? Comienza a ser iluminado en la soberanía de Dios, y Juan 23 comienza a quitar las imágenes, manda a quitar el latín de las misas. Esas dos cosas es falso. El Papa San Juan 23 ni al Concilio Vaticano II quitaron el latín, ni quitaron las imágenes, como dice él. Las imágenes sagradas hasta el día de hoy
Se siguen utilizando en todas las parroquias católicas del mundo. No hay ni un documento, no hay ni un decreto por parte de ningún papa ni de algún jerarca de la Iglesia Católica que prohíba las imágenes o que prohíba, o como dice él, ¿no?, que quite el latín. A partir del Segundo Concilio Vaticano II, lo que se hace es hacer una reforma litúrgica donde ya se estaría utilizando la lengua vernácula, llámese inglés, español, alemán, etcétera, etcétera. Se estaría utilizando la lengua vernácula en la liturgia. Pero, por otro lado, también se preserva el latín. El latín no se quitó, el latín no se prohibió. Esto sin mencionar que, aunque la liturgia antes del Segundo Concilio Vaticano era en latín, la homilía, por supuesto, la homilía era en la lengua del pueblo. Muchos se imaginan que antes del Segundo Concilio Vaticano II, las homilías o la catequesis era en latín y usan esto como argumento para atacar a la iglesia, diciendo que la gente no entendía nada, que la gente estaba en la ignorancia, como si la catequesis, como si las homilías, como si la predicación y la enseñanza hubiese sido en latín. No, todo eso era en la lengua del pueblo, era en la lengua vernácula. Lo que era en latín era la liturgia, era la Santa Misa propiamente hablando. Las lecturas se hacían en latín, pero la explicación, lo que era la exposición, lo que era en sí la homilía, era en la lengua del pueblo. Pero ¿cuántas veces no escuchamos que se repite esto una y otra vez, una y otra vez? Pero claro, siempre viene de personas que no tienen una devoción, que no tienen una apreciación por la historia, o simplemente tienen pereza para, pues no quieren leer, no quieren estudiar, porque cuesta trabajar, cuesta trabajo, perdón. Es trabajo estudiar, es trabajo hacer la tarea, y muchos no quieren pagar ese precio. Pero vamos a continuar, hermanos. Y comienza a permitir que el pueblo lea la Biblia sin el imprimatur ni la autorización de un cardenal o de un obispo. Otra mentira. Dice que el Papa San Juan XXIII permite que el pueblo lea la Biblia, y luego después como que se brinca un poco, ¿no? Porque dice sin el imprimatur. Son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es que el pueblo lea la Biblia o escuche la Biblia, y el imprimatur, eso se refiere a los libros que son publicados con una constancia por parte de la jerarquía católica, donde se hace constar que en ese libro o en esa publicación o en esta Biblia está libre de error, y que los fieles pueden leer esta Biblia o pueden leer este libro con la certeza de que no hay herejías enseñadas en ese libro o en esa Biblia. Pero, por un lado, pues ahí mezcla como dos cosas, ¿no? Pero por el otro lado, lo que dice es falso, porque la iglesia hasta el día de hoy no ha quitado el imprimatur. Hasta el día de hoy sigue todavía con esa práctica de que una Biblia católica, en el sentido estricto, propiamente hablando, una Biblia católica debe tener este imprimatur, debe tener el nihil obstat y el imprimatur. Estos son los permisos necesarios para que una Biblia católica, en todo el sentido de la palabra, pueda ser publicada y pueda ser producida para los fieles. Entonces, yo no sé de dónde él saca que a partir del Segundo Concilio Vaticano II se quitó el imprimatur, así como él dice, ¿no? Es falso. A mí me da la impresión que él solo está repitiendo lo que quizás ha escuchado por muchos años. Y a mí lo que más me llama la atención es su falta de cuidado para cuando se trata de fechas, cuando se trata de detalles muy particulares. Vemos una falta de cuidado total, lo cual, la única forma que yo creo que uno puede explicar por qué él no tiene cuidado es porque no lee. Entonces, quizás esto explica por qué hasta hace 7 años, cuando este señor pues es una persona ya de más de 70 años, pero apenas hasta hace 7 años
hasta el 2014 es cuando él recibe un título. Y investiga un poco, no demasiado, pero es de una universidad, entre comillas, de una universidad por internet, educación a distancia particular. Um, Me llamó mucho la atención, pero bueno, quizás eso está explicado por lo que estamos escuchando, ¿no? No conoce la historia, tiene muchas fallas en sus fechas, incluso en sus cálculos, pero bueno, hermanos, continuemos escuchando. Yo sé que esto puede ser doloroso, me refiero a doloroso, escuchar tanta mentira, tanta difamación, pero estamos haciendo esto porque hay muchos católicos que se encuentran este tipo de contenido en las redes sociales y no saben exactamente qué pensar, no saben exactamente cómo responder. Obviamente, ¿no? La gran mayoría cuando ven estos videos saben que esto no es verdad, por pura intuición, saben que esto no es así, pero muchas veces es bueno, es provechoso, es de utilidad hacer este tipo de análisis para que podamos poner el dedo exactamente donde está el problema, ¿no? Y saber también cómo responder. Vamos a continuar, hermanos. Y desde la década de los 60 a nuestros días hay millones de católicos que leyendo la Biblia han recibido a Cristo como su Salvador. Esto es interesante. Él dice que a partir de estas fechas de los 60, o sea, a partir del Segundo Concilio Vaticano, dice él que ahora hay millones de católicos que han recibido a Cristo leyendo la Biblia. Esto es interesante. Él da a entender que para que una persona pueda recibir a Cristo es necesario leer la Biblia. Esto es falso. Esto es tan falso como la realidad de que por muchos y muchos siglos, hermanos, los fieles, los cristianos, los católicos, la gran mayoría, en un buen porcentaje, eran iletrados en el sentido de que no podían leer. Este fenómeno moderno que tenemos ahora, que tenemos que las grandes masas, la gran mayoría de personas en nuestras naciones modernas, de que ahora podemos leer, podemos escribir, esto es algo propio de nuestro tiempo. Si uno regresa al primer milenio de la cristiandad, al primer milenio de la historia de la iglesia, uno va a encontrar que la mayoría de las personas no podían leer, no podían escribir. Esto es porque no teníamos todavía la tecnología y las técnicas y el progreso, simplemente progreso. Uno va progresando. Eso no se tenía. Pero si vamos a tomar la premisa de Armando Alducín, de que para poder aceptar a Cristo es necesario leer la Biblia, entonces ¿qué hacemos con todos los cristianos, con todos los fieles, con todas las personas que vivieron por, no sé, 1600, 1700 años, 1800 años, donde muchas personas no podían leer? Entonces ahí es donde uno se da cuenta que ese paradigma, esa forma de pensar, esa forma de ver el cristianismo de los protestantes, de que hay que leer la Biblia para poder ser creyente, hay que leer la Biblia para poder ser cristiano, es falso, no tiene sentido común. Estaríamos dejando afuera a muchos millones y millones de cristianos que nos han precedido. Así es de que no necesitas leer la Biblia. El mismo San Pablo en su carta a los Romanos nos dice que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír el llamado de Dios. Oír el llamado de Dios. Y este oír viene por la predicación de la palabra de Dios. Así es de que no sé de dónde saca él que es necesario poder leer la Biblia para poder ser cristiano. No tiene sentido. Pero vamos a continuar, hermanos. Y nos los vamos a encontrar en el cielo. Ahora, claro que un católico que se convierte a Cristo, Vamos a regresar un poco para entender el sentido de lo que acaba de decir. han recibido a Cristo como su Salvador. Y nos los vamos a encontrar en el cielo. Ahora, claro que un católico... Bueno, aquí está hablando de los católicos, ¿no? Dice que millones de católicos ya han leído la Biblia y ya han aceptado a Cristo. Y dice él, de manera interesante, ¿no? Dice que sí nos los vamos a encontrar, a estos católicos nos los vamos a encontrar en el cielo. Esto es interesante porque la mayoría de predicadores de corte fundamentalista no hacen esta afirmación, se abstienen
y no creen en la realidad que los millones de católicos, como dice él, van a estar en el cielo. Muchos dicen, es posible que tal vez algunos católicos, pero hablan como si fuese algo muy difícil y como si fuese una gran minoría. Parece que al menos en este punto este predicador Armando Alducin tiene una creencia distinta a la gran mayoría de predicadores fundamentalistas. Y él dice que estos millones de católicos que ahora ya leen la Biblia, acepta que no los vamos a encontrar en el cielo. Pero de todas maneras, el tono es como que los protestantes es lógico que van al cielo, y luego da a entender, bueno, pues sí, vamos a aceptar que estos católicos que ya están leyendo la Biblia, pues vamos a aceptarlos que sí van a estar en el cielo, ¿no? Como que si nos están dando permiso. Pero bueno, hermanos, vamos a continuar. Se convierte a Cristo, tiene al Espíritu Santo y no tarda en salir. Voy a regresar un poco para entender esto último que acaba de decir. Salvador. Y nos los vamos a encontrar en el cielo. Ahora, claro que un católico que se convierte a Cristo tiene al Espíritu Santo y no tarda en salirse, porque Dios no nos llamó a la idolatría. Y Roma es contraria a la salvación. El mensaje que predica Roma no es el mensaje de la salvación por la gracia, es la gracia más los sacramentos. Bueno, aquí lo que él está afirmando es que estos católicos que ya están leyendo la Biblia y que se están haciendo, según él, verdaderos cristianos, dice, bueno, claro, una vez que esto sucede y que ya ellos ya tienen el Espíritu Santo, como dan a entender que antes de leer la Biblia no tenías el Espíritu Santo, pero bueno, dice, ya cuando esto sucede, cuando ellos ya son creyentes y leen la Biblia y ya tienen el Espíritu Santo, entonces ellos ya van a salir de la Iglesia Católica, no pueden permanecer, porque la Iglesia Católica, dice él, es idólatra y la Biblia es contraria a la idolatría. Por supuesto que la Biblia es contraria a la idolatría, pero la Biblia no es contraria a la Iglesia. Al contrario, ¿cómo la Biblia va a estar en contra de la Iglesia cuando la Biblia es un libro católico? La Biblia es por excelencia el libro de la Iglesia. Lo repito, la Biblia es el libro de la Iglesia. ¿De cuál iglesia? La única que existe, la histórica, la de 2000 años. Obviamente la Iglesia católica, no la iglesia de Armando Alducin, que comenzó en los 80s por una persona que no tenía ni siquiera estudios, sino la iglesia comenzada por Cristo en el primer siglo, la Iglesia Católica, que ha estado presente en todas partes y en todo momento. Esa es la Iglesia Católica. No es ni los grupos pentecostales, ni los grupos bautistas, ni ninguna otra denominación protestante, sino es la Iglesia Católica. Y él dice que, o sea, prácticamente lo que está diciendo es, sí es posible que los católicos lleguen a ser cristianos, sí es posible que los católicos que leen la Biblia, así como dice él, que sean salvados y los vamos a encontrar en el cielo, pero una vez que eso sucede, como ya tienen el Espíritu de Dios, dice él, ahora pues van a abandonar la iglesia, porque la Iglesia Católica es idólatra. Obviamente esto es una referencia a que veneramos a la Virgen María, es una referencia a que veneramos a los héroes de la fe, a los santos, a los grandes hombres de Cristo que vivieron por Cristo, a los mártires, a los confesores, muchos de ellos derramaron su sangre por Cristo y los veneramos. Y en especial a la bienaventurada Virgen María, nuestra Madre. Tenemos una veneración especial para ella por ser la Madre de Dios, pero ni ella es una diosa ni los santos son unos dioses, por lo tanto no puedes hablar de idolatría. Para que tú puedas hablar de idolatría es necesario que nosotros católicos creamos que la Virgen María es Dios o que los santos son dioses, y eso lo negamos. Nosotros condenamos esa creencia, porque nosotros tenemos un solo Dios, es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es nuestro Dios. Así es de que la acusación que él hace de los católicos como idólatras es falsa. Pero bueno, continuemos, hermanos. Voy a regresar un poco para escuchar esto último. No es el mensaje de la salvación por la gracia, es la gracia más los sacramentos.
Bueno, aquí termina diciendo que el mensaje que predica la Iglesia Católica, o como dice él en Roma, el mensaje de la Iglesia Católica, nos dice este predicador Armando Alducín, dice que no es el mensaje de la gracia de Dios, sino que es un mensaje de la gracia más sacramentos. Esto es importante porque en la mente de estos predicadores fundamentalistas, ellos se imaginan que la gracia de Dios es algo invisible. Se imaginan que la gracia de Dios es algo como místico, algo que no tiene nada que ver con obras, que no tiene nada que ver por ejemplo, con los sacramentos. Y yo puedo entenderlo, porque antes de yo convertirme, antes de ser católico, y cuando yo ya estaba estudiando el catolicismo, me di cuenta que la Iglesia Católica sí afirma que la salvación es por la gracia. Pero también me di cuenta que en la Iglesia Católica se enseña que los sacramentos son los canales mediante los cuales Dios te imparte, te comunica esa gracia. Y yo como protestante no lo podía aceptar. Yo no tenía esa categoría en mi mente protestante, porque para mí la gracia venía como invisible cuando uno hace una oración o cuando uno está hablando con Dios, pues así como que te viene la gracia. O sea, en otras palabras, para el protestante todo es así como que todo te cae del cielo, como que todo es directo, tú solito en tu cuarto y Dios. No hay ministros sagrados, o sea, no hay sacerdotes, no hay sacerdocio, no hay sacramentos, no hay cosas palpables, no hay por ejemplo, en los sacramentos, saben que tenemos, todos los sacramentos tienen su forma, tienen su materia, tienen su ministro, incluso hay un rito de cómo se debe llevar a cabo, porque así es como funciona la vida, no todo es espiritual, no todo es místico, invisible, sino que vivimos en un mundo creado por Dios, material, visible, palpable, donde podemos nosotros, ahí es donde vivimos, esa es la experiencia humana, y ahí es donde entran los sacramentos. Tenemos el agua, tenemos el aceite, tenemos todo lo que es la materia de cada sacramento, la forma de cada sacramento, el ministro de cada sacramento, cómo se hace, cuál es el rito que debemos seguir para administrar cada sacramento. Todo esto en la mente de él no existe. Para él, hablar de todo lo que yo les acabo de hablar es un estorbo a la gracia, es una competencia contra la gracia. Es como que la gracia es algo muy semejante a las creencias gnósticas de esta herejía de los gnósticos en los primeros siglos. Ellos veían la materia como algo malo. Por eso cuando los gnósticos hablaban de salvación, no hablaban de salvación como una libertad del pecado, sino ellos, los gnósticos, estos herejes, hablaban de la salvación como una libertad de la materia, ser libre del cuerpo, ser libre de lo material, porque ellos creían que el cuerpo y lo material era malo, era algo perverso, ¿no? Algo, pues sí, era algo pecaminoso. Pero eso no es así. La creación es buena. La creación es la creación de Dios. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo y un día va a ser redimido también el cuerpo. No vamos a ser espíritus flotantes, sino que vamos a ser redimidos 100%, incluyendo el cuerpo. Entonces parece que él está influenciado por ideas gnósticas, porque él dice que si le agregas los sacramentos a lo que es la gracia, entonces ya no es gracia. Por eso él dice que la Iglesia Católica no predica el mensaje de la gracia, sino que predica, según él, gracia más sacramentos. Y no es así. No es de que gracia más sacramentos, sino que al contrario, son los sacramentos que fueron instituidos por Jesucristo los que son los instrumentos para comunicarte la gracia divina. Nada cae del cielo. El origen está en Dios, ciertamente. El origen está en el cielo. Pero la pregunta es, ¿cómo nos llega toda la gracia de Dios del cielo, punto A,
a nuestras vidas. Punto B. Para eso Cristo instituyó una iglesia. Para eso Cristo instituyó ministros, los ministros sagrados. Para eso Cristo nos dejó creencias, doctrinas. Para eso Cristo nos dio los sacramentos. Y por medio de su iglesia, por medio de sus ministros sagrados, por medio de sus doctrinas, por medio de sus sacramentos, se nos imparte la gracia divina. Nada cae del cielo. Pero bueno, han escuchado, él tiene esta idea de que los sacramentos son contrarios a la gracia de Dios y nada puede estar más lejos de la realidad. Incluso en los grupos protestantes es una de las luchas que tienen ellos. Diferentes grupos creen diferentes cosas cuando les preguntas cómo se recibe la gracia, cuando les preguntas cómo se recibe a Cristo. Unos te van a decir una cosa, es una oración, otros tienes que hacer esto o aquello, pero nosotros creemos lo que la iglesia enseña porque Cristo ordenó a la iglesia predicar a todas las naciones en Mateo capítulo 28, y eso es lo que creemos. Nosotros no creemos lo que se nos ocurre creer, no creemos lo que queremos creer. Nosotros creemos lo que la iglesia de Cristo nos enseña por medio de la tradición apostólica, por medio de la Sagrada Escritura, por medio del magisterio, los obispos, lo que han enseñado en los concilios, en todo el mundo, en todas partes, en todo tiempo, no en un sector, no en una secta. Nosotros no seguimos lo que un grupito pequeño de personas enseñan y creen. Nosotros creemos lo que la Iglesia Católica enseña y cree. Pero bueno, ahí lo tienen, hermanos. Ha sido breve, pero creo que algunas cosas que hemos estado meditando son buenas para que las estemos considerando y también para que compartamos con otros hermanos. Pude haber dicho muchas más cosas, pero bueno, lo vamos a dejar aquí, no sin antes pedirles, por favor, que le den like, compartan en sus redes sociales. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete y haz clic en la campanilla para que te lleguen los avisos de nuevos videos. Y bueno, hermanos, pues yo me voy a despedir como siempre lo hago. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María, siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.